El tema de la mucosidad en la garganta que se acumula es bastante desagradable. Puede dar lugar a tos, empieces a toser, una tos seca, incluso con algo de expectoración, pero suele ser poca, pero muchas veces es la sensación esta de flema y el tener como una especie de carraspera, incluso escupir, pero que no llega a ser tos, y es una sensación muy desagradable. A veces con el tratamiento se puede encontrar alguna causa y se soluciona, pero hay ocasiones en las que es persistente e incluso derivamos a diferentes especialistas, pero no hay manera, no encuentran una causa concreta e incluso los tratamientos tampoco son muy efectivos. Aquí revisaré las causas probables y también las soluciones que suelen utilizar con más frecuencia según la causa que esté provocando esta mucosidad o este exceso de mucosidad. Si hay alguna pregunta que no respondo, me la pones en los comentarios y durante las primeras 24 horas haré todo lo posible por responder. ¿Cuáles son las posibles causas de esta mucosidad excesiva en la garganta? En primer lugar, puede ser por infecciones de tipo respiratorio, tanto de vías respiratorias altas como bajas. De vías altas puede ser un catarro, puede ser una sinusitis, puede ser también una gripe o incluso en vías bajas puede ser una bronquitis aguda o una neumonía. Todo esto puede ir con síntomas de mucosidad, pero que esta mucosidad también se acumule en la garganta y por supuesto habrá otros síntomas en general. Muchas veces cuando se ha pasado el proceso del resfriado, de la gripe, de la bronquitis o la neumonía, en algunas ocasiones queda este residuo en la garganta que es como una especie de secuela, entre comillas, que dura un tiempo, normalmente al final desaparece, pero que puede ser bastante molesto. Pero a veces puede empezar con esta sensación. Todo nos orientará a esto la sintomatología que acompaña al proceso. Una segunda causa pueden ser las alergias, que pueden deberse al ácaro del polvo de la casa, al polen, a caspa de los pelos de animales. Pueden haber múltiples causas y muchas veces van con síntomas respiratorios y uno de los síntomas puede ser esta sensación de mucosidad en la garganta. Entonces esto habría que investigarlo. Otro grupo de causas pueden ser las enfermedades pulmonares. Puede ser una bronquitis o una neumonía, como hemos dicho antes, por infecciones, pero también pueden ser enfermedades crónicas, como por ejemplo un asma bronquial, que puede ser también alérgico o no. También puede ser por un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que va con sintomatología de tos y también con exceso de flemas y de mucosidad, y uno de los síntomas puede ser este. También otras enfermedades como la fibrosis quística o cualquiera de las enfermedades múltiples pulmonares que se pueden presentar. Entonces, habría que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que normalmente irá con más síntomas, ¿no? De dificultad respiratoria, de tos. Si hay una infección irá con fiebre, seguramente, el que habrá que valorarlo todo. Otra posible causa es el reflujo gastroesofágico, es decir, que parte del contenido del estómago sube hacia el esófago y a veces una pequeña cantidad puede llegar hasta la zona de la faringe, de la laringe, y dar lugar a esta sensación de mucosidad, de carraspera, normalmente irá asociado con mucosidad. Es otro posible síntoma que puede dar esta enfermedad y que hay que tenerlo en cuenta. Otro grupo de causas pueden ser los cambios hormonales que en mujeres, por ejemplo, durante la menstruación, durante el embarazo o en la menopausia, a veces explican esta sensación de mucosidad. En algunos casos notan cambios en la producción de moco. O sea que podría ser otra posible causa u origen de esta sensación. Y después también el problemas de tiroides, por ejemplo, el hipotiroidismo, a veces puede dar lugar también a sensaciones de alteraciones en la mucosidad y problemas de este tipo. O sea que habrá que tenerlo en cuenta. Normalmente habrá síntomas que van asociados, pero podría presentarse de forma aislada o al menos que la persona solo se queje de eso, aunque tenga otros síntomas, y habría que investigarlo. El tabaquismo también es una causa que hay que tener en cuenta, porque en sí mismos puede producir esta sensación de mucosidad en la garganta. Muchas veces es por la mañana, porque paraliza los cilios, que lo que hacen son como unos hilillos, unos pelillos que tenemos en las vías respiratorias, y lo que hacen es ir elemeando poco a poco el moco. Estos se paralizan por la acción del tabaco con el paso de los años y sobre todo durante la noche se va acumulando moco. Y por la mañana tienen mucha necesidad de toser o de expulsar flema, ¿no? De expulsar este exceso de mucosidad que se ha ido acumulando. Y a veces durante el día también puedes tener una sensación en la garganta. Es decir, que el tabaco hay que tenerlo en cuenta en este sentido, pero también puede empeorar cualquiera de las otras causas de las que estamos hablando aquí. Es decir, si tienes un catarro, tienes una bronquitis
o tienes algún tipo de alergia y además fumas, pues empeorará este tipo de sintomatología. O sea que el tabaco hay que tenerlo en cuenta. Beber poca agua puede ser otra causa, es decir, el no consumir agua suficiente como para que se fluidifiquen estas vías respiratorias, de forma que se acumulará el moco y este puede ser más espeso. Es decir, beber agua es importante, como ya hemos dicho en algún otro vídeo. El beber alcohol, sobre todo de una forma excesiva, y también un exceso de consumo de café o de té, pueden dar lugar a un exceso de orina, de diuresis, y esto dará lugar a una pérdida excesiva de líquidos, una ligera deshidratación que puede contribuir también a que este moco sea más espeso y tengas esta sensación de mucosidad pegada en la garganta. O sea que sería otro aspecto a valorar y a tener en cuenta. Un clima muy seco, un ambiente muy seco o el estar expuesto a cambios de temperatura que sean extremos puede dar lugar también a que haya esta sensación de mucosidad de la garganta. O sea que este aspecto del ambiente habrá que tenerlo en cuenta, tanto el nivel de humedad como el nivel de temperatura o los cambios bruscos de temperatura. A veces puede ser por cuestiones de tipo laboral. Y también la causa puede ser por algunos medicamentos. Por ejemplo, los anticonceptivos orales podrían dar lugar a esta sintomatología desagradable, pero también algún tipo de antihipertensivo, por ejemplo los que llaman IECA, como el enalapril, el lisinopril, el captopril, todos estos que acaban en pril, que un síntoma secundario puede ser una tos seca irritativa con una carraspera, y muchas veces la persona lo que te dice es que nota como si tuviera un moco, una mucosidad pegada a la garganta, y no la tiene realmente, y es un efecto secundario del medicamento, y esto se soluciona cambiando este medicamento por otro. ¿Cuándo hay que consultar al médico? Cuando tengas dudas y si esto te preocupa, pero sobre todo si esto se va prolongando, más de 2, 3, 4 semanas, pues habrá que consultar. Si el moco se va volviendo cada vez más espeso, cambia de color, de aspecto, empieza a tener un color verdoso o empieza a oler muy mal, o ves que está asociado a fiebre, a dolor en el pecho, a dificultad para respirar, o tienes una tos con una flema que lleva sangre. Estos son síntomas de alarma que hacen que hay que consultar inmediatamente. Pero sobre todo es que cuando esto se empieza a prolongar hay que consultar y hay que ver cuál es la causa. ¿Cuáles son las soluciones para este problema de mucosidad excesiva en la garganta? Pues en parte las puedes deducir por las causas que hemos comentado. Hay unas recomendaciones generales que se podrían aplicar en todos los casos, o la mayoría de estos, y otras que serían soluciones más específicas según la causa. En general, lo que se recomienda es mantener una buena hidratación, es decir, beber agua suficiente. Esto, en parte, lo podría sustituir por sopas, por caldos, por agua con limón, algún zumo, pero sobre todo que estos líquidos estén templados. Por supuesto, se recomienda no consumir alcohol, por esto que hemos comentado de la deshidratación, y si consumes café o té, serían unas buenas opciones, pero si son descafeinados. Y también se podrían utilizar infusiones de hierbas medicinales, la manzanilla, el tomillo y otras que también pueden ser útiles. Pero por supuesto, lo que digo que estén templadas, que no estén frías. Y después también mantener el ambiente más bien templado, es decir, abrigarse, sobre todo también por la noche, para evitar que esta temperatura baja que puede haber en los meses más fríos del año puedan afectarte y que predisponga a tener infecciones de vías respiratorias. Puedes utilizar un humidificador que puede estar en marcha todo el día o casi todo el día, hay que mirar las instrucciones, y que esto puede ayudar a que el ambiente no esté excesivamente seco, porque ya hemos dicho que podría contribuir a esta sensación de mucosidad. Este ambiente más húmedo puede ayudar a que la capa de moco sea más fina y que tengas menos molestias. También pueden ir bien hacer duchas con agua caliente, ya no solo por la ducha y por la temperatura más caliente que puede ayudar al organismo, sino también por el vapor de agua que se va generando, que esto también puede ayudar. Dejar el tabaco es la primera recomendación si eres fumador, porque contribuye a que aumente la producción de mucosidad que se pega en la garganta y además contribuye a que empeoren los síntomas debidos a otras causas que hemos ya comentado aquí. Si tienes alguna alergia, habrá que evitar la causa de esta alergia, si es el polen o si es en la cara del polvo, una alergia a algún tipo de animal, pues habrá que intentar evitarlo en la medida de lo posible. Y por supuesto siempre están los antihistamínicos y en casos de reacciones importantes, pues los corticoides y otro tipo de medicamentos. Pero en primer lugar sería intentar eliminar la causa.
o evitarla. Hacer gárgaras con agua y sal. Esto es sencillo, simplemente un vaso de 200 mililitros de agua que esté templada, le pones media cucharadita de sal que se disuelve bien y esto tomas un sorbo, haces gárgaras inclinándote hacia arriba durante 30 segundos, 60 segundos y lo escupes. Y lo puedes repetir 2, 3 veces según necesites, varias veces al día. Normalmente va bastante bien para esta sensación de mucosidad en la garganta. La limpieza nasal puede ser útil cuando hay congestión o cuando hay rinitis por alergia o por catarros, porque ayuda a limpiar las vías respiratorias y simplemente consiste en introducir agua salada a nivel de las vías respiratorias y esto la contribuye a que se limpien. Esto se hace por el neti pot o llamado también rinocornio, que simplemente es un dispositivo que se pone y sirve para esta limpieza nasal. Y también a veces en las farmacias venden unos productos que llevan ya un preparado de agua salina que tiene una forma alargada y te lo pones, apretas y es muy fácil hacerse la limpieza nasal. Y yo lo que había utilizado muchas veces es simplemente jeringuillas con suero fisiológico conmigo mismo, y recuerdo con mis hijos cuando eran pequeñitos era lo que utilizábamos, con jeringuitas muy pequeñitas, y era muy fácil limpiarles la mucosidad nasal. Tener la cabeza más elevada al acostarse. Esto es lógico porque cuando te estiras y te pones muy horizontal, a veces la mucosidad se acumulará en la parte posterior de la garganta, y si te pones un poquito más inclinado, inclinada, es decir, con una almohada que sea un poco más grande o 2 almohadas, pues puede contribuir a que no se acumule tanto el moco para atrás y tengas menos dificultad. O sea que esto lo tienes que valorar. En cuanto a remedios naturales y suplementos, lo que hemos ya comentado, en parte son remedios naturales, pero también hay remedios más específicos en forma de hierbas o en forma de alimentos. A mí, como ya he comentado en otros vídeos, siempre me gusta consumirlos dentro de los alimentos. Incluso los suplementos que son tipo vitaminas o minerales, como por ejemplo el zinc, la vitamina D o la vitamina C. En mi caso yo también prefiero el consumirlo en forma de alimentos o en forma de bebidas. Hemos dicho que es importante la hidratación con agua, pero dentro de esta hidratación hemos comentado las sopas o por ejemplo los caldos, por ejemplo el caldo de pollo, que esto sería interesante. El ajo, que se puede introducir, o el limón o el jengibre, también son productos que tienen una composición que puede ayudar en este sentido. Incluso los alimentos picantes, si no tienes ninguna alergia, también podrían ayudar porque tienen la capsaicina y a veces puede ayudar a despejar la mucosidad, en el caso de que haya una mucosidad de la garganta, incluso una mucosidad nasal. También hay otros productos como el ginseng, que ya en otros vídeos hablábamos de varios tipos que podrían ser útiles y hay cierta información o cierta evidencia que podrían ser interesantes. La raíz de regaliz, también la equinacia, la granada y las sopas en general que hemos comentado. Es decir, que hay muchos productos que se pueden tomar también en forma de infusiones y de tisanas que pueden contribuir a que disminuya esta sintomatología. En cuanto a medicación, lo que se suelen dar es expectorantes o mucolíticos, expectorantes como la guaifenesina o la carbocisteína, y mucolíticos como la bromexina, el ambroxol o la acetilcisteína. Básicamente estos son los que se utilizan y seguramente te habrán dado alguna vez alguno de estos, porque yo lo he recetado mucho. Y el tema es que a veces estos se dan de forma aislada, en forma de sobres o de jarabes, pero muchas veces van mezclados en alguna ocasión con algún antibiótico y en otras ocasiones con descongestionantes. Y entonces aquí hay que ir con cuidado porque a veces los antigripales o algunos productos de estos que llevan descongestionantes son un tipo de producto que lo que hacen es resecar, secar, que puede ir bien a veces para la congestión nasal, pero si tienes esta mucosidad en la garganta te puede empeorar. Entonces habrá que ir con cuidado. Sobre todo es importante la hidratación. Por supuesto, lo que son irritantes con fragancias, productos químicos, la contaminación y cuestiones que a veces son de tipo laboral, pues esto ya lo tendrías que valorar con el servicio de riesgos laborales que tengas en tu empresa. Entonces esto es otro tema. En el caso de que la causa sea un medicamento, por ejemplo lo que hemos comentado antes de los IECA que se utilizan para la hipertensión, como por ejemplo el enalapril, el captopril, el lisinopril, y estos que acaban en pril, habría que cambiarlo por otro tipo de medicamento. Y por supuesto, si la causa es que tienes un hipotiroidismo, pues habrá que poner el tratamiento correspondiente. Si tienes un reflujo gastroesofágico
un problema de este tipo, habrá que poner el tratamiento correspondiente y habrá que valorarlo. Por supuesto, si tienes una neumonía o una bronquitis, pues muchas veces habrá que dar tratamientos adicionales o a lo mejor hay que dar antibióticos. Esto ya según la causa. Ya he dicho que hay una serie de motivos por los que es importante consultar, como por ejemplo si tienes fiebre, dificultad para respirar o expectoras o sacas flemas con sangre o problemas de este tipo. Te dejo aquí otro vídeo sobre la tos, diferentes causas, los diferentes tipos y posibles remedios. Soy el doctor Alberto San Agustín y si tienes algún tipo de duda, déjame en los comentarios y lo responderé las próximas 24 horas. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.